Bueno, hermanos, muchísimas gracias una vez más por acoger lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Yo sé que cada manifestación de Dios siempre llega de bendición para muchas almas. De todas las cosas que a veces uno ha vivido en esta tierra, a veces uno no lo toma importancia como seres humanos. Yo quisiera compartir una porción de la palabra del Señor, con la cual quisiera empezar a contar lo que Dios ha hecho conmigo. Es en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 2. Hay una palabra hermosa de parte de Dios que le dio a Daniel. Daniel era un profeta, uno de los profetas grandes, ¿no?, del tiempo antiguo. Pero Dios le dijo esta palabra. Capítulo 4, versículo 12, hermanitos. Dice esta hermosa palabra que se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios, tan fiel, hermanos, que nos dice que conviene que nosotros declaremos las señales y milagros, hermanos. O sea, no es cosa de nosotros nada más. No es cosa que uno se emociona y va y comparte de lo que tú has vivido, sino es que Dios te pide que declares, que digas qué señales el Señor ha hecho contigo para que tú creas verdaderamente en Dios. Hermanos, yo soy el hermano Francisco Casas, vengo de la ciudad de Lima. Yo desde pequeño, hermano, siempre ansiaba hacer algo en la vida, como todo joven, como todo niño. Como todo niño crecí en casa con mis padres, mis hermanos, somos 5 hermanos, y mi padre y mi madre, personas muy humildes, económicamente, ¿no? Porque la humildad no se mide por la economía, sino por el corazón que tienes. Eso lo pude entender ahora en Cristo. Entonces, hermano, yo crecí en un hogar donde yo vivía, hermano, se pasaba mucha miseria, hermano. Había escasez de dinero. Mi padre trabajaba en una empresa del Estado, en un diario, el diario oficial del peruano, pero no alcanzaba para lujos, no alcanzaba para cosas, ¿no? Pero crecí en un ambiente familiar, gracias a Dios. Pero hermano, habían limitaciones. Yo estudié en un colegio nacional, ¿no? Tenía muchas aspiraciones como todo joven, ¿no?, como todo niño. Siempre asistía a las iglesias pensando que era realmente lo que Dios quería. Yo siempre ansiaba, buscaba de Dios a mi manera, porque así fui enseñado, así yo crecí, ¿no? Como muchas personas en esta tierra, ¿no? Creemos en las tradiciones, ¿no? Creemos en lo que nos dicen, lo que nos hablan desde pequeños. Y eso para nosotros, para mí era la vida, ¿no? Pero como todo hombre del mundo, no le prestaba importancia a Dios. O sea, en cierta manera sí y en cierta manera no, ¿no? Más era que yo iba más al mundo, hacía las cosas del mundo. Y que fui creciendo, llegué a terminar la secundaria. Y cuando acabo la secundaria, yo quería ser militar. Porque había visto desde mi juventud, ¿no?, a los presidentes que habían estado de turno, eran militares. Y yo también quería hacer algo grande. Yo sentía en mi corazón, quería hacer algo grande. Entonces yo decía, quiero ser militar para llegar a ser presidente. Porque me gustaría cambiar esta nación llena de injusticia. Pero a veces pensamos que con nuestra fuerza podemos hacer las cosas. Pero ese era el pensamiento de un joven que como ahora tienen tantos objetivos y que se quedan truncos porque las cosas de la vida nos hace dar cuenta que tenemos limitaciones. Entonces, hermanos, yo con esas ansias salí del colegio, pero imagínense la sorpresa que me doy, que cuando a mi edad de 16 años, a punto de salir del colegio, me presento al servicio militar obligatorio, y cuando llego a la fila a las 6 de la mañana, me separan a un costado, después de haber hecho la cola, haber pasado el examen, me dice, póngase acá.
Yo me paré y se paró a mi costado otro joven y estábamos como 1 hora parados. Y yo le digo, ¿qué nos han elegido? Yo estaba contento porque yo quería ser militar. Pero le pregunto al médico, doctor, le digo, nos han elegido para ingresar a la... No, me dijo, ustedes son inaptos. Y yo digo, ¿cómo? Sí. Es que no te ha dicho los médicos, no. No, doctor, le digo, ¿qué pasó? Lo que sucede es que tú eres daltónico, me dice. ¿Cómo es eso, doctor? Me dice, de 10.000 personas, 1 padece esa enfermedad. Pero no es una enfermedad que te agrava, que va contra tu salud. Simplemente esa enfermedad congénita que yo lo poseía, hermanos, desde niño, había recibido por herencia de mi madre. Por la madre, dice, las madres lo padecen, pero los hijos lo sufren. Entonces yo había recibido, yo queriendo ser militar, eso fue un impedimento y una frustración para mí. Yo me acuerdo que ese instante me puse a llorar. Y los médicos se sorprendieron de ver cómo lloraba y decían, joven, ¿pero por qué llora? Acá más bien lloran por no hacer servicio y usted llora por hacer servicio. Es algo inaudito, decía. Entonces me dice, ven para pasarte de nuevo el examen. Pero me pasaron el examen y me dijeron, no se puede hacer nada, de verdad. Es que tú para la vida militar no puedes, me dice. Entonces yo insistí, salí de ahí y dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Saliendo del colegio, ¿qué voy a hacer? Decía. Entonces mi padre me dice, dedícate a estudiar, prepárate. Entonces, en lo poco que podía mi padre, me preparé. Yo insistiendo en la vida militar, postulé a la policía, ¿no? Pero no era lo que Dios quería. No era lo que el Señor quería en mi vida. Pero hermano, mira cómo fue cambiando mi vida. Me dediqué a estudiar dibujo, porque yo tengo ese talento que el Señor me dio desde pequeño. Soy dibujante, ahora soy pintor, hago pinturas en cuadros, en óleo y muchas cosas. Siempre me ha gustado ser curioso con todas las cosas. Conozco muchas cosas para hacer y siempre me ha gustado apoyar desde pequeño. Entonces, el Señor me dio ese talento y me puse a estudiar dibujo. ¿Y qué pasó, hermano? Ya no ingresé a la policía y me dediqué al diseño gráfico, ¿no? Y me fui a Gamarra, y en Gamarra, estando 1 año con un varón que vendía tela, él me contrató y estuve trabajando en su taller de estampados, y al final el varón no le era negocio y lo quería traspasar el negocio, y justo mi padre se jubilaba, justo mi padre había recibido un dinero. Entonces yo desde los 19 años que yo tenía, mi padre me prestó un dinero para poder comprar ese traspaso que estaba haciendo este varón. Y cuando estaba en ese negocio ya, mis 19 años, prácticamente me desligué de mi padre, de mi familia. Y comencé a tomar una vida diferente, porque era una vida de un comerciante, de un microcomerciante, de un pequeño hombre emprendedor, que empecé a trabajar. Tal vez no sabía, no tenía la experiencia, pero yo era metido en todo. Comencé a meterme, comencé a trabajar. Yo puedo calcular que fueron casi 3 años de lucha en ese taller para poder sacar un buen producto, un buen trabajo. Comencé a tener experiencia, comencé a ganar experiencia en ese trabajo, hermano. Pero, ¿por qué le cuento todo esto, hermano? Porque va a tener que ver con lo que pasó más adelante, hermano, en mi vida. Porque cómo cambió mi vida, por qué cambió, ¿no? ¿A dónde me llevó todas las cosas? Como a mucha gente la vida lo lleva, ¿no? Entonces, yo desde los 19 años me dediqué prácticamente ya a lo que es el estampado, ¿no? De ropa en Gamarra, y no ganaba mal, ganaba muy bien. Entonces, mi problema empezó ahí, cuando comencé a conocer a personas que por el motivo del negocio, por la alegría, tomaban demasiado. Entonces me acostumbré a gastar el dinero y no tenía reparo, porque pensaba que era como una mina, que tú metes la mano y sacas el dinero. Y todo el tiempo vivía en eso, hermanos, ¿no? Entonces pasó el tiempo, llegué a alquilar una tienda, ¿no? Comencé a fabricar ya ropa, comencé ya a comprarme máquinas, y era ya un microcomerciante que llegué a tener 15 personas trabajando para mí, y yo les pagaba semanalmente, hermano. Pero todo tiene su final, hermano, cuando de por medio en tu vida pones cosas, hermano, de este mundo, como el vicio, hermano.
Empezó en mí una vida, hermano. El vicio comenzó a dominar mi vida, hermano. El vicio hizo que se rompiera mi familia. Y yo me había casado, ¿no?, con una mujer por la Iglesia Católica. No me llegué a casar por la vía civil. Entonces, esta mujer estaba acompañándome durante un tiempo en las tiendas, en el negocio, ¿no? Ganaba más de 1000 soles diarios en Gamarra, ¿no? Aunque no era mucho en Gamarra, pero para mucha gente ganar 1000 soles diarios es harta plata, y ahora para mí también es harto dinero, porque era un ingreso de 1000 soles diarios. Claro que se invierte, nadie puede decir que no, pero veía el dinero cómo pasaba por mis manos, ¿no? Y que podía juntar y poder comprar cosas. Pero sin embargo, estando en esa situación, con ese vicio que tenía, hermano, no me compré ni una cama, hermano. Todo lo que tuve era porque en ese tiempo mi mujer trajo sus cosas. Y ni siquiera compré cosas, compraba apenas una ropa, unas cosas, y todo lo despilfarraba, hermano, en comelonas, lo despilfarraba en vicios, en fiestas, ¿no? Siempre quería aparentar tener dinero. Llevé una mentalidad, hermano, distorsionada del comienzo. Entonces, hermano, todo esto me llevó, hermano, a que un día, hermano, después de casi de más de 20 años de trabajando en Gamarra, me fui a la quiebra, varón. Me fui a la quiebra porque ya no daba más el negocio, porque había tocado ya muchas cosas, había tenido muchas cuentas, me había hecho de muchos problemas, y tuve que cerrar porque me obligaban los lugares, los locales, me exigían que les pagara, y yo me había vuelto un hombre sin vergüenza, me había vuelto un hombre que no quería reconocer mis errores, hermanos, ¿no? Prácticamente me había vuelto como un hombre que estafaba a las personas, ¿no? Les hacía cuentos, les engañaba, como los hombres viven en este mundo. En estos tiempos también los hombres siguen haciendo lo mismo y viven engañados, viven cegados haciendo estas cosas. Y a veces pensamos que porque estamos en la calle, porque estamos libres, estamos más encarcelados de los que están presos adentro. Entonces, varón, ya en la miseria, con los problemas encima, la esposa que tenía, agarra y me dice, un día me dice, ¿sabes qué, Francisco? La verdad es que ya no puedo soportar esto. Voy a irme con mi mamá y mi papá, que me han alquilado un departamento, y la verdad ellos me han dicho que tú no puedes ir. Cuando tú te arregles económicamente, me buscas. Santo Padre, yo no lo pude creer, de verdad. Ese día lloré como un niño, hermano. Fue 3 días, hermano, que hizo como luto, hermano, porque no lo podía creer. Me había abandonado, me había dejado en la miseria, me había abandonado y me había dejado, hermano, a mi suerte. Y durante el tiempo que estuvo conmigo, claro que no disfrutó grandezas, pero nunca faltaba un pan, no faltaba dinero. Pero tal vez, hermano, esto endureció mi corazón, ¿no?, hacia ella. Y comencé a alejarme poco a poco, ¿no? Iba a verla de cada 15 días, después al mes, después a los 3 meses, después al medio año. Y así me fui apartando hasta que en ese lapso de 2 años de separación conozco otra mujer. Una mujer que conocí, que era profesional, pensé que mi vida iba a cambiar. La mujer me decía que me quería, que me amaba. Pero cuando uno está en el mundo, uno deshace matrimonios y se enrieda con otro, y vas caminando en el mundo y vas pensando que ahí está la felicidad, y vas pensando que la venia de Dios está sobre ti, que la bendición va a llegar a ti, ¿no? Porque a veces sin querer en el mundo tú vas conociendo a gente que de repente está predicando, está diciendo cosas, pero no de Dios. Te está diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco cómo puedes saber cuál es tu suerte, ¿no? Que son los brujos, los hechiceros. Y este brujo un día se le aparece, ¿no?, a mi primera mujer y le dice, ¿sabes qué? Tú te vas a separar. Y ese hombre un día, cuando pase el tiempo, ese hombre un día va a tener. Ese hombre va a acomodarse y se va a casar. Entonces, un año antes que me separe, ella se rió, yo me reí, le dije, no, eso es pura mentira, puro engaño. Pero yo sé que esas cosas ocurren. Yo sé que esas cosas en la vida de los hombres está latente, porque el hombre cree, pero no le cree a Dios, le cree al hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, porque no confía en Jehová.
Y eso es lo que pasa con el hombre. Le cae una maldición, le cae una vida mala. Entonces, yo vivía, aparentemente para mí era una vida normal como viven todos los seres humanos. Sin Cristo, te parece que estás viviendo una vida buena. Pero yo vivía una vida mala, hermano. Entonces, hermano, la plata se me iba como agua, hermano. Parecía plata mal venida que yo tenía. Pero sino que este vicio hacía que yo lo malgastara el dinero, varón. No era de bendición cuando venía a mi casa, varón. ¿Por qué? Porque vivía también con engaños, haciendo daño. Vivía haciendo cosas, hermano. Que la gente piensa y dice, no, le gané a fulano, le gané al otro, ahora sí, vamos a pararnos, que ahora sí voy a tener plata. No, sí, no, lo estafé, le engañé, siempre queriéndonos hacerlos vivos. Pero a veces, hermano, viviendo de esa manera, lo único que haces es traer maldición a tu casa. Porque no eres un hombre verdadero, porque no eres un hombre sincero, hermano. Y estando viviendo de esa manera, hermano, con esta persona, hermano, esta mujer que era profesional, era una mujer que comenzó a ponerme límites, comenzó a ponerme trabas, hermano, me fiscalizaba hasta 10 céntimos que me daba. Yo, después de haber tenido un negocio, después de haber comandado 15 personas, varón, terminé cocinando en su casa, terminé cuidándole a su hijo, terminé, hermano, haciendo muchas cosas que yo nunca jamás había hecho, hermano. Pero lo hacía, hermano, porque pensaba que ahí estaba el amor, porque pensaba que ahí estaba la felicidad, hermano. Y varón, y vivía así, hermano, subyugado, pisoteado, me humillaban, hermano. Pero sin embargo yo daba oportunidad porque pensaba que era ese amor verdadero, porque pensé que con esa mujer había encontrado todo. ¿Por qué? Porque con esa mujer tenía una intimidad tan fuerte, hermano, que parecía que eso era todo, que había conocido todo, hermano, y que no me podía separar de esa mujer. Varón, tanto tiempo, hermano, esta mujer, hermano, durante 6 años que yo viví con esa mujer, soporté, varón, los insultos, las agresiones. Me habrá botado de su casa más de 20 veces, hermano. Me hizo daño, hermano, de tal manera que me insultaba, varón, cada vez que me echaba de su casa. Me trataba peor que se trata a un animal, hermano, ¿no? Y así viví, hermano. Vivía con una angustia, con un resentimiento, un rencor que iba guardando día a día. Hasta que un día, varón, tomé la decisión, varón, de ya no regresar hacia ella. Pero sin embargo ella me buscaba. Yo no sé qué le movía a esa mujer que me buscaba y me buscaba y me buscaba. Y me convencía muchas veces y yo regresaba, varón. Pero ese día que yo tomé la decisión le dije que no más. Le dije que démonos tiempo, le decía. Yo no sé, Dios me dio coraje, me dio fuerza, varón, para apartarme de esta mujer. Pero en el lapso, hermano, de ese tiempo, casi a mitad de tiempo, varón, un día conversando con mi familia, tengo un hermano menor que yo que consume drogas, y para sustentar su droga mi hermano robaba y se metía a los supermercados, a las tiendas, a Ripley, a Metro, a Saga, a todas las tiendas que hay. Era una persona, estaba considerado como tendero. Y este varón un día me ve y me critica y me dice, varón, yo nunca te conocí así. Todo el tiempo te he conocido con negocio. Todo el tiempo te he conocido que tú eras un hombre que siempre me llamaba la atención. Y mira cómo te veo. Estás así, esa mujer te tiene así porque no tienes ni un sol. Me dice, yo lo que te puedo ofrecer, lo único que te puedo ofrecer es salir conmigo. Acompáñame si quieres. Tú no vas a hacer nada. Cuídame las cosas. Y yo, como me encontraba en la miseria, le dije, vamos, vamos, y me fui. Y a veces uno oye las voces del enemigo y no te das cuenta dónde te estás yendo. ¿Por qué? Porque como yo sentía que había perdido todo, perdí hasta la moral, hermano. Pero yo no sabía por qué caminos oscuros estaba caminando, pero yo seguía caminando, hermano. Entonces, el varón, comencé a ir con él, comencé a ver el dinero que ganaba y comencé a ambicionar también lo que él hacía. Y poco a poco me comencé a meter en ese ilícito negocio, varón. Durante varios años, varón, después de haber hecho tantas cosas, ¿no? Se puede decir buenas ante la sociedad, comencé a hacer cosas malas. Yo no tenía ni un antecedente, yo no tenía nada, varón. Pero ese día comenzó a mancharse mi nombre. Comencé a ser conocido en las comisarías. Comencé a ser conocido, varón, en muchos lugares, varón, en muchas tiendas. Salía avergonzado, me esposaban, me sacaban, varón. Muchas veces cuando me agarraban y me hacían sacar las cosas, muchas veces nos ha caído golpe, nos daban porque nos decían delincuente, eres un ladrón. Y a veces uno comienza a crear un espíritu
delante tuyo, comienzas a crear una coraza y te haces más fuerte, y comenzaba a insultarles y me hacía más fuerte mirándolos mal y les decía cosas, varón, como el ser humano, yo digo, hermanos, cómo se va transformando, como desde pequeño, cuando yo era un niño bueno, hermano, como todo niño que camina jugando, inocente, comparaba mi vida, hermano, con la vida que yo estaba llevando, varón. Y la primera vez que me cogen, varón, me mandan a la fiscalía, y de la fiscalía, varón, vuelo al penal, a un penal, varón. Y en ese penal, varón, estuve 5 meses, 20 días, varón, en el penal de San Jorge, en Lima, ¿no? Estando ahí, varón, yo pensaba que todo ya se había acabado, que yo estaba destruido, varón. Y estaba en ese lugar, varón, estaba esperando solamente la respuesta de la sentencia. Pero al momento, varón, de estar tanto tiempo en ese lugar, que para mí fue una eternidad, varón, porque nunca había pisado un centro penitenciario, pensando, varón, que ya las cosas iban a cambiar, pero el hombre que no tiene a Cristo sé que no cambia, varón. Estando ahí, a pesar que habían hermanos, varón, yo me burlaba, yo no creía, yo decía que yo creo en Dios, que estos son unos mentirosos. Pero yo creía a Dios en mi manera, como muchos creen en estos tiempos a su manera. Piensan que Dios está en una estatua, piensan que Dios está en una iglesia, piensan que Dios, varón, es el hombre que te está hablando la palabra. Piensa que Dios, claro, está muy lejos, que no te oye. Y no sabía del poder de Dios, varón. Y el primer día que yo piso la calle, varón, después de 5 meses, 20 días que yo salí de ese lugar, ¿no? De haber conocido tanta gente dentro, varón, ¿no? Gente que también ha pecado, gente que ha hecho, que están presos, varón. Salí de ese lugar, varón, y el primer día, mi hijo, yo me había ya casado anteriormente con una mujer que actualmente es mi esposa por la vía civil, y mi esposa justamente estaba a punto de dar en nacimiento a mi primer hijo, ¿no? Entonces cuando yo salgo del penal, varón, mi hijito ya tenía 3 meses de nacido. Entonces no tenía ni coche, varón. El primer día que salí a robar, varón. Me fui a una tienda, le saqué un coche, varón, y me lo llevé, varón. Lo metí a mi hijo y salí. Le saqué los sensores al coche, varón, y me salí a la calle en delante de los guardianes ahí que cuidan en los centros comerciales, varón. Y comencé a hacer lo mismo, varón. Comencé ya con más fuerza, dice, el Señor dice que la maldad ha aumentado, varón. Y comenzó la maldad a enfincarse en mi corazón, y comencé a hacer las cosas más malas. Ya no solamente estaba acá en Lima, sino también me iba a provincia, me iba a Chiclayo, me iba a Piura, a los centros comerciales, porque ya era conocido por esa zona. Me bajaba por Arequipa, bajaba por Tacna, me iba al Cusco, me iba a diferentes lugares, inclusive he cruzado la frontera, me he ido hasta Bolivia, La Paz, hemos llegado hasta Cochabamba, hemos llegado hasta Santa Cruz, haciendo lo malo, varón. Qué bueno fuera haciendo lo bueno. Haciendo lo malo, hermano. Me fui por todos esos lugares varias veces y viajaba y ganaba, y todo el dinero lo despilfarraba, porque siempre quise llevar esa misma vida que había llevado antes, de borrachera, de despilfarro. Pero todo tiene su final, varón. Un día tuve un caso acá en la ciudad de Chimbote, en un supermercado, por un par de champús. Un par de champús que lo necesitábamos para bañarnos. Pero como siempre nos quisimos pasar de vivo, no queríamos pagar ni un sol. Por ese champú nos agarran y nos dan una paliza y nos mandan a la comisaría. Eso se hizo un juicio. Eso comenzó a caminar poco a poco. Dios ya sabía el tiempo. Hasta que el día que yo no me presenté porque tenía miedo, no me presenté al juzgado, varón, pasó lo que tenía que pasar. Pusieron orden de captura para mí. Y un día, supuestamente, que yo quería cambiar mi vida, comencé a trabajar en taxi en Lima. En una batida me cogen y aparece la requisitoria y me traen hasta la ciudad de Chimbote. Y ya cuando estaban en la ciudad de Chimbote, justo habían cambiado las leyes, justo habían cambiado todas las cosas, varón. Y el presidente de la República en ese tiempo era el señor Ollantumala. Había pedido que el Poder Judicial, porque se habían desatado una ola de violencia en Lima. Habían asaltos hasta con muerte, se habían herido a una niña en Paseo de la República por un tal Papita que había hecho todo ese escenario de sangre, de violencia. Entonces, después también fue contra el congresista Rayardo, contra su niña. Entonces, se levantó como una ola el demonio, el enemigo, varón, para que las leyes se pusieran duras.
y a nadie había permiso. Entonces justo en ese tiempo me cogen a mí y la jueza que estaba a cargo del caso agarra y archiva la sentencia anterior que estaba solamente para lecturar y dice: no, vamos a revisar el expediente de este señor. Y revisan toda la sarta de cosas que yo tenía en diferentes lugares, ¿no? De denuncias, que estaban caminando, muchos ya estaban para prescribir, pero muchos estaban caminando. Yo pensaba que estas cosas eran fáciles. Y esta jueza agarra y dice: señor, lo siento, me puso 6 años y medio y me mandó a la cárcel. Y yo llegué así al penal Cambio Puente, por segunda vez a un centro penitenciario. Yo me acuerdo que ese día le lloré a la jueza. Me fui llorando del juzgado. Le dije: señora, le digo, yo tengo hijos, no puedo ir así, señora, por favor, deme otra oportunidad. Mi hijo: lo siento, hijo, me dice, si tú me hubieras dicho más antes, pero esto ya está en el sistema, ya nada puedo hacer. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla, y cuando Dios la abre, nadie puede cerrarla. Eso es lo que pude entender. Pero yo agradecí a Dios, varón, de cómo yo llegué a ese lugar, varón. Yo no conocía a nadie, varón, acá en Chimbote. Yo jamás había estado en un lugar así, menos lejos de Lima, varón. Ya dentro del penal comencé a familiarizarme con los internos, a conversar, a compartir, y seguí pensando hacer lo mismo como estaba antes. Dije: ya, yo voy a salir en cualquier momento. Pero yo no sabía las cosas grandes que Dios tenía para mí. Yo no sabía, hermano, por qué el Señor me había hecho caminar tantas cosas en la vida. Y de haber pensado un día de ser un hombre, algo en la vida, de haber tenido tantos sueños, de querer ser algo en esta tierra, varón, vi mi vida envuelta en un lugar. Inclusive quería ser policía. Imagínense, yo estaba del lado contrario de la policía. Estaba preso, estaba en ese lugar donde nadie quiere ir. Yo sé que es un lugar que muchos es detestable. Y estando en ese lugar, amado hermano, varón, después de 3 meses estando preso, me acuerdo un 28 de enero, ¿no? Los hermanos comenzaban a predicarme, los hermanos comenzaban a hablarme de Dios, pero yo no les hacía caso. Yo hablaba mal de ellos y yo decía: no, que yo también conozco a Dios. Yo me sentía soberbio pensando que lo que yo conocía de Dios era suficiente, amado hermano. Pero no era así, estaba muy equivocado, varón. Estaba muy equivocado porque estaba totalmente alejado del conocimiento de Dios. No leía ni la palabra de Dios. Yo por lo que escuchaba creía, así como muchos hombres en esta tierra, porque escuchan de las cosas de Dios, creen. Pero a veces hay hombres, ¿no? Son ovejas disfrazados de lobo. Son lobos disfrazados de ovejas, que diga, varón, ¿no? Que hablan de cosas de Dios, pero no te conducen al camino verdadero. Están hablando solamente por conveniencia, hablan porque tienen todo un plan, varón, ¿no? Y a veces tú no te das cuenta de lo que están haciendo estos hombres, porque tú crees fielmente, y ahí se cumple lo que dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. Y nosotros como varones, como hombres, confiamos en lo que nos dice. Y yo creía ciegamente, y yo pensaba que eso era todo, porque mis padres también habían venido de esa tradición, y mis abuelos también venían de esa tradición, como muchos de los hombres en esta tierra viven con esa tradición, ¿no? De creer que Dios está en una estatua, o que está en un bronce, o está en una vela, o está en una estampita, o está en un crucifijo. Y ahora los que conocemos de Dios sabemos que Cristo no está ahí. Cristo está vivo, Cristo vive, y no está en una estatua inerte. Entonces, hermano, estando en ese lugar, varón, escuchando la palabra de Dios, lo que los hermanos me hacían las invitaciones, un día entro, varón, escuchaba cómo alababa, y veía que los varones que estaban ahí, que consumían drogas, muchas veces de ellos entraban, alababan al Señor, y apenas terminaban la alabanza salían toditos en grupo. Y yo decía: pero ¿cómo es posible? Si estos hombres quieren escuchar de Dios, si estos hombres alaban a Dios, ¿por qué no se quedan a escuchar la palabra? Porque yo sabía que la palabra tenía un contenido mucho más fuerte. Y decía: está bien alabar al Señor, es muy bueno alabar a Dios, pero más bueno es que tú te alimentes del conocimiento de la palabra. Entonces yo para mí decía: yo voy a entrar, el día que yo entre, me voy a quedar para escuchar esa palabra. Y así que un día tomé una decisión. Un 28 de enero entro,
Y ese día que entro, varón, alabé al Señor como nunca, en mi corazón, en mi alma, varón, y comencé a cantar, hermano, y me quedé a la prédica, varón. Y después cuando la prédica estaba avanzado, hermano, hablaba el hermano, el predicador, y hace una invitación y dice, algún hermanito que quiere entregarse, lo puede hacer, y miraba a todos lados, y yo también miraba a todos lados, pensando, dijo, yo había escuchado la invitación a un hermanito, y a veces decía, pero yo no soy hermano, seguro está llamando a algún hermanito. Entonces terminó la prédica, cerró el culto, y yo le digo al varón, me quedé sentado, me dice, varón, me dice, ¿qué le pareció la prédica? Muy buena, le digo, me pareció muy interesante haber escuchado la palabra de Dios. Y criticaba, miraba en los demás lo que hacían, y le digo, mira, he visto que entran, alaban y se van. Le decía, sí pues, varón, ¿qué se puede hacer, hermano? Vamos a seguir orando por ellos. Sí, hermano, le digo, sí, varón, le digo, pero yo escuché, le digo, varón, que si alguien se quería entregar a un hermano, y yo pensaba que los hermanos nomás se entregan, porque yo también me gustaría entregarme. ¿Usted quiere entregarse?, me dice, varón. Sí, le digo, me gustaría conocer, tantas cosas ha pasado en mi vida, le digo, que quisiera conocer a Cristo, le digo, porque sé que no perdería nada, le digo, al contrario, yo sé que ganaría. Me dice, espera un ratito, varón, me dijo, vamos a consultar con un hermano. Y así que se acerca un varón que tenía jerarquía de líder, y le dice, varón, le dice, el hermano quiere entregarse, y yo le he dicho que lo puede hacer en estos días. Y total que yo le digo, hermano, yo quisiera entregarme. Y el hermano me dice, de una vez, hermano, venga para acá, me dice, arrodíllese, varón. Entonces en ese momento, hermano, yo me arrodillé y comencé a clamarle al Señor. Y escuché los tres hermanos que estaban orando por mí. Yo decía, como no sabía nada de las cosas de Dios, yo comencé a orar de esta manera. Le decía, Señor, yo solamente me quiero entregar a ti, Señor. Yo no sé lo que estarán hablando estos hombres. De repente me quieren entregar al diablo, Señor. Pero yo quiero entregarme a ti, Señor. Porque yo he reconocido, Señor, en mi corazón. He sentido, Señor, tu palabra, Señor, que puede cambiarme. Tantas cosas malas me pasó en la vida, Señor. Y yo reconozco que estoy en este lugar, Señor, y que nada puedo hacer. Y le decía, Señor, ayúdame. Me entrego a ti, Padre mío, Padre amado, Jehová. Le decía, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, recíbeme, acógeme. Le decía, yo necesito que tú me cambies, que tú me transformes. Señor, yo quería hacer en mi vida algo bueno y no lo pude hacer, Señor. Por eso yo quería con todo mi corazón que tú me cambies, Señor. Y sentí la mano poderosa de Dios, como comenzó a limpiar mi corazón, como comenzó a sanarme de tantas cosas malas que había hecho en mi vida y pasaban delante mío como si fuera un video, como que pasaban las cosas malas que yo había hecho. Decía, yo reconozco, Señor, toda la maldad que había en mi corazón. Y también reconozco que por eso estoy en este lugar, Señor, le decía. Pero yo te recibo con todo mi corazón, Señor. Hermanos, ese día, varón, cuando me senté, cuando el líder me dice, hermano, ¿cómo se siente? Yo le digo, me siento, varón, como que si hubiera nacido de nuevo. Le digo, me siento como si recién me hubiera despertado y me encuentro en este lugar. Varón, qué bueno, me dice, varón. Sí, hermanito, le digo. Lo que sucede, varón, le digo, es que yo no pensaba, hermano, que puedo sentir y escuchaba, hermano, cómo la gente corría, porque ya era la hora de la cuenta. Ahí el encierro es a partir de las 9 de la noche y eran como las 8:30 de la noche, y la gente corría porque estaban desesperados para buscar la droga para consumir en la noche, en las celdas. Y ahí se mueve mucho la droga en ese lugar, ¿no? En todos los lugares penitenciarios, ¿no? Aunque la gente lo sabe, pero no lo dice. Pero, hermano, cuando yo cerré mis ojos, varón, yo no veía hombres que corrían, yo veía serpientes que corrían alrededor, varón. Yo podía ver esas serpientes cómo hacían bulla, cómo corrían desesperados, varón. Varón, comencé, hermanos, a experimentar cosas increíbles, varón. Así que lo primero que yo en mi mente pensé, varón, es decir, yo tengo una madre. Mi madre todo el tiempo sufrió.
Mi madre todo el tiempo vivió, jamás pensó, ella no me crió para que yo terminara en una cárcel. Mi mamá sufría cuando me vio, pero mi madre era una persona que estaba desahuciada, una persona que estaba mal, que tenía 20 años sufriendo una enfermedad. Mi madre tenía una enfermedad que se llama aspergilio. Y este aspergilio es una enfermedad, varón, yo les digo así, igualito a la tuberculosis. Mi mamá se había adelgazado de tal manera, varón, que pesaba 37 kilos. Yo todavía la cargaba a mi madre para llevarlo a que descanse en la cama, porque a veces la bajábamos al primer piso de mi casa, y en mi casa yo la tenía antes de caer preso, varón. Y estando en ese lugar, el día que caigo preso yo y estando ya en Cristo, lo primero que me acordé fue de mi madre. Dije, voy a llamarle a mi madre, voy a llamarle a mi madre para decirle que ya no se preocupe porque recibió a Cristo, que yo sé que Cristo me iba a cambiar. Yo sabía, yo sentía en mi corazón que Cristo era todo, que Él iba a hacer muchas cosas en mi vida. Entonces, hermano, comencé, hermano, a experimentar cosas que yo, como todo hombre, tiene vicios, tiene cosas inmundas, pero las tiene muchas veces en secreto. Muchas veces los hombres, hermano, escondemos cosas y vivimos con esas cosas en la tierra, varón, porque somos mentirosos, somos engañadores. Yo era un hombre mitómano, yo mentía y me creía mi propia mentira, varón. Yo era un hombre, varón, que ¿sabes qué, varón? En las noches yo me masturbaba a pesar que tenía mujer, varón. Llegaba a la masturbación, me masturbaba hasta 3 veces, varón. Y no podía resistir, tenía que yo masturbar, era como una medicina. Y me sentía yo gozoso con eso. Yo a veces ni probaba mujer, pero yo tenía que llegar a la masturbación. Pero ese día experimenté, el día que recibí a Cristo, no me voy a tocarme ese lugar. Y yo dije, ¿será casualidad? Y el segundo día comencé a mirar, varón, y tampoco el segundo día pasó nada de eso. Entonces el tercer día pasó lo mismo. Y dije, Santo Padre, qué poderoso es Dios, que hasta eso me quitó ese vicio. Y ya no, desde ese tiempo, varón, me quitó el Señor ese vicio asqueroso en la cual muchos hombres viven. Y dije, me quedé admirado, varón, decía, gracias Dios mío, porque eso me tenía prácticamente esclavo del pecado, esclavo en ese espíritu inmundo de masturbación, de deseo, de pornografía, en ese espíritu inmundo. Y varón, entonces el tercer día logro comunicarme con mi madre. Y cuando yo llamo a mi madre, mi hermano me contesta al teléfono de mi mamá y me dice, hermano, esto fue lo que me afincó en las cosas del Señor. Esto fue lo que Dios hizo conmigo. Esta manifestación que Dios hizo, a mí me marcó mucho, hermano. Varón, estando ahí, el tercer día que había recibido a Cristo, yo era un pequeño, era un bebé en las cosas de Dios. Yo leía la palabra, pero no entendía, no tenía conocimiento, ¿no? Oraba. Entonces, pero hermanos, no sabía lo que era entrar en una lucha espiritual, no sabía lo que era predicar su palabra, yo no sabía todas esas cosas, hermano. Entonces, hermano, estando en la búsqueda del Señor, el tercer día que mi hermano me dice, ¿sabes qué, hermano? Ahorita lo estoy internando de emergencia a mi madre. A nuestra madre ahorita está que se ahoga, porque ya un pulmón lo tenía totalmente carcomido por ese microbio, y el otro pulmón le faltaba solamente un aproximado de 3 centímetros de pulmón que tenía de sano, y se ahogaba porque ya no podía recibir aire, y ya le faltaba el aire, estaba desesperada, estaba angustiada que se moría. Entonces mi hermano lo llevó al hospital Rebagliati en Lima, y lo internó de emergencia. Y me dice, hermano, ¿sabes qué? Llámame entre 5 minutos porque estoy haciendo los trámites. Volví a llamarlo a mi hermano a los 5 minutos. Mi hermano me contesta, me dice, hermanito, ¿sabes qué? Mi mamá está sedada ahorita. Los médicos la han sedado porque está que se ahoga, está en una desesperación tremenda. Y los médicos han hablado conmigo hace un rato y me dice, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo a tu mamita ahí porque ya no se puede hacer nada con tu madre. Y yo pensaba, hermano, que todo se había acabado en ese instante. Entonces me dice, ¿sabes qué? Le dice a mi hermano, tu mamá está desahuciada y de hoy día o mañana no pasa. Entonces cuando yo recibo esa noticia, varón, entró una tristeza grande en mi vida. Yo no sabía qué hacer.
Entonces, hermano, me fui directamente al altar caminando, varón. Llegué al altar, me arrodillé y le decía al Señor, yo no sabía, ahora que estoy en la palabra puedo saber lo que el Espíritu Santo habla por nuestra boca, hermano. Yo era un bebé, no sabía nada de Dios, no sabía hablar de las palabras del Señor. Había sido un católico, hermano. Un católico que todo el tiempo hablaba de catolicismo, de la Virgen María y todas esas cosas. Pero eso, cuando yo vino entendimiento en esos días, yo rechacé, rompí todas las cosas, las suciedades, los que me ataban, mujeres que yo tenía. Rompí sus teléfonos, todo lo eché, rompí la estatua que mi madre me regaló, un rosario de la Virgen María, lo rompí todo, lo hice pedazos y lo boté todo. Hermano, y estando en ese lugar, varón, de rodillas, le digo, Señor, yo no sé cuál será tu voluntad, Señor, le digo, pero que yo sé que tú eres todopoderoso. Yo no te puedo a ti ordenar que la sanes a mi madre. De repente tú aún realmente has decidido llevártela. Pero yo no te vengo a pedir que la sanes, Señor. Solamente te vengo a pedir, dale una oportunidad, Señor. Dale una oportunidad a mi madre como me la diste a mí, Señor. Para que yo venga a tus caminos, para que ella te conozca, Señor. Porque no quisiera que ella se vaya al infierno, Padre mío, le decía. Hermanos, y comencé a orar de esa manera, Señor, durante 3 días, varón. Y la sorpresa más grande que recibió mi corazón, varón, fue el 3er día, cuando mi madre, yo le llamé a mi hermano y mi hermano me dice, hermano, mi mamá se ha levantado y se ha quitado todo, la respiración artificial. Y yo digo, ¿qué pasó? Y yo sentía en mi corazón una alegría. ¿Qué pasó, hermano? Porque quería saber qué realmente había pasado. Y me dice mi hermano, se ha arrancado, me dice, se ha arrancado la respiración artificial, lo que cubría su boca, y la enfermera le ha hablado, le ha dicho, señora, ¿por qué se saca? Si con eso usted no puede estar sin eso. Y mi mamá le decía, no, hijita, lo que pasa es que hay mucho aire. Señora, pero ¿cómo va a haber mucho aire? Sí, por favor, no quiero tener esto. Entonces la enfermera fue corriendo, lo llamó al médico. El médico vino desesperado, dice, y le dijo, tranquila, mamita, tranquila, hijita. Le dijo, se puso el estetoscopio el médico y le puso en su pulmón y le dijo, hijita, respira. Y mi madre aspiró. Y el médico se sorprendió y dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Le dijo, señorita enfermera, por favor, de una vez llévale a esta señora y sácale una radiografía de los pulmones. Cuando mi hermano me dijo eso, yo estaba gozoso, yo estaba diciendo, gracias, Dios mío, gracias, Señor, por lo que has hecho, decía Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, las enfermeras fue rápido, lo llevaron a mi madre a sacarle la radiografía. Y mira lo que pasó, varón, cuando vino la enfermera, trajeron a mi madre, la dejaron ahí. Al rato vino, dice, otra enfermera a traer los resultados, le puso detrás de la cama, que ahí ponen los resultados. El médico vino y dijo, a ver, vamos a ver el resultado de la señora. Y cuando vio el examen, dijo, ay, Dios mío, dijo, toda la vida estas enfermeras se paran equivocando con los exámenes. Este no es el examen de tu madre, le dice a mi hermano. Y mi hermano dice, ¿qué pasó, doctor? No, le dice, mira, ve, este pulmón está sano y el otro está como una burbuja de sangre. Estos no son los resultados de tu madre. Y yo estaba justo en ese instante en habla con mi hermano, y mi hermano me dice, estos no son los exámenes, mamá. Yo sabía que era Dios, yo había creído en el Señor y decía, Señor, gracias, Dios mío, yo sé que tú lo has hecho. Entonces, hermano, me dice, para confirmar, los médicos que son incrédulos agarraron de vuelta la camilla y dijeron, nosotros mismos lo vamos a llevar. Vinieron 2 médicos y se fueron a sacar la radiografía. Y cuando regresaron, hermano, lo único que hicieron era confirmar, varón, lo que Dios había hecho en ese instante. Y eso, hermano, cuando el médico dijo, no lo puedo creer. Estas cosas que estoy pasando solamente ocurre porque alguien ha pedido a Dios. Ha pasado un milagro con esta señora. Un pulmón lo tiene sano, pero yo le había pedido al Señor que no la sanara porque yo no sabía lo que el Señor iba a hacer con ella. Solamente le pedí una oportunidad. Entonces eso me recuerda a la palabra. Cuando el rey Salomón recibió el reino y era muy joven y no tenía experiencia en gobernar Israel, entonces le dice, Señor, yo sé
que este pueblo es un pueblo grande, es un pueblo, pero yo no sé cómo manejar este pueblo. Lo único que yo puedo hacer, Señor, es pedirte que tú me des sabiduría para gobernar. Yo no te pido otra cosa, solamente dame sabiduría para poder gobernar este lugar. Y Dios, que es misericordioso en todo, no solamente le dio sabiduría, sino le añadió riqueza, porque dice que fue el hombre más rico que hubo en toda la tierra. Entonces, cuando yo también descubrí lo que Dios había hecho, pude entender que Dios no solamente te da lo que tú le pides, sino Dios te añade más cosas. Dios le había dado la oportunidad de vida a mi madre por 10 meses más, hermano. Entonces yo pensando en mi corazón decía, ese mismo día le dieron el alta a mi madre. Ese día salió mi madre del hospital. Entonces ese día mi madre me dice todavía, hijito, me dice, me estoy yendo a la casa, hijito. Le digo, mamacita, ya no quiero que sufra, mamá. He recibido a Cristo hace 3 días, le digo, y estamos aquí clamando por ti. Qué bien, hijo, me dice, qué bueno, me dice, hijito. Pero yo sabía que había una lucha porque mi madre era católica. Mi madre tenía sus estampitas, andaba con rosario, andaba con sus liturgias, andaba poniendo velas, sus estampas, sus efigies, todas las cosas. Tenía un altar dentro de la casa y ella, eso era intocable. Ella paraba con eso, pensando que por eso ella se iba a sanar, se iba a salvar, pero no sabía que se estaba condenando. Y yo lo sabía, pero yo comencé a insistir, a llamarle a mi madre. Y le decía, mamita, ¿sabes qué? Esas cosas que tú haces, le digo, no son buenas para los ojos de Dios. Y mi mamá decía, hijito, por favor, me siento mal. Y pum, me cortaba el teléfono. No quería escucharme. Entonces yo decía para mí, si tú, Señor, la has sanado, si tú le has dado otra oportunidad a mi mamá, seguro tú me vas a sacar. Porque a veces los hombres pensamos, ¿no? Para nosotros, que los caminos de Dios son tus caminos. Y los caminos de Dios son otros caminos. Los caminos son más grandes que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son otros pensamientos que los del hombre. Pero yo pensaba, en mi ignorancia, pensaba que ya Dios había decidido, entonces yo salía pronto a la calle. Y no era así, hermano. No fue así. Entonces, varón, mi madre vivió 10 meses. Ella murió un 12 de enero, ¿no? Del 12 de noviembre de 2012. Esto estaba ocurriendo, hermano. Cuando yo ingresé al penal fue un 4 de noviembre de 2011. Y esto estaba ocurriendo después del 28 de enero. Creo que fue los primeros días de febrero. El primer día, más o menos, de febrero. Cuando estaba ocurriendo este milagro. Y Dios le da 10 meses más de vida. Durante ese tiempo yo insistía con mi madre. Yo siempre la llamaba y le decía, mamita, en Cristo vas a tener salvación. Sí lo sé, hijo, ¿cómo me vas a decir a mí? Yo te he parido, yo soy tu madre, tú me vas a venir a aconsejar de Dios. Yo tengo para aconsejarte. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, que la soberbia todavía existe en el corazón de los hombres. Y se sentía soberbia, que ella sabía las cosas más que yo porque ella me había parido. Entonces yo no encontraba la forma. Yo oraba mucho por mi madre. Decía, Señor, por favor, ten misericordia de ella. Señor, ten misericordia de ella. Y llega un tiempo, hermano, faltando casi 10 días para que mi mamá muera. Hermano, ¿sabes qué sucede, hermano? Dios puso en ese instante el recuerdo de mi mente de mi hermana que había sido cristiana, pero ya no estaba en el camino del Señor. Y en ese instante que yo me acuerdo, 10 días antes, y mi madre, y le digo, hermanita, le digo, ¿te acuerdas que un día tú me hablaste de Cristo? ¿Tú eres cristiana o no? Sí, lo he sido, mis hermanos. Y tú sabes, le digo, ¿a dónde se van los que se mueren sin Cristo? Al infierno, hermano, me dice. Entonces le digo, ¿y tú por qué no le predicas a mi mamá de la salvación de Dios? Le digo, tú sabes que si mi mamá se muere, se va directamente al infierno, le digo. Ay, hermano, parece que tú no conoces a tu madre, me dice, porque tu madre es una mujer obstinada, es una mujer que yo siempre le predico, pero mi mamá no quiere escuchar, me decía. Entonces le digo, hermana, le digo, es necesario, le digo, yo sentía algo en mi corazón, un anuncio, me decía, es necesario que le diga, porque algo va a pasar, le digo, no vaya a ser que mi madre se muera y se va a ir sin Cristo, le digo, habla con ella, predica con ella. Me dice, justo hoy día no he ido al trabajo porque iba a hacer unas cosas, pero hermano, voy a ver, me dice. De repente voy a ir donde mi mamá, me dice. Entonces, hermano, yo perdí la comunicación desde ese día hasta el día que mi madre muere.
Y entonces el día que mi madre muere, mi hermano me llama y me dice, hermano, me dice, no te sientas mal, pero mi mamá acaba de fallecer a las 11 de la mañana y era a las 12 del día y yo me sumí en una tristeza inmensa. Yo me sentía tan culpable y decía, Señor, no he podido hacer nada para que mi madre sea salva, Señor. Pero yo no sabía las cosas de Dios, las cosas grandes que hace Dios. Y en ese instante que mi hermano me dice eso, me sentía tan triste que no sabía qué hacer. Entonces, después como a la 1 de la tarde, hablo con mi hermana se comunica conmigo y me dice, hermano, me dice, ¿te acuerdas ese día que tú me dijiste que hablara con mi mamá? Yo sentía algo en mi corazón, me dice, y yo me fui directo a la casa de mi mamá, porque ella vivía a 2 cuadras. Y ya las cosas que tenía que hacer las dejé para después, me dice. Y me fui a la casa de mi mamá y le encuentro a mi mamá solita, me dice, triste, calladita, me dice. Entonces yo la observé, me dice. Yo les digo, hermanos, cómo es cuando Dios prepara el corazón de los hombres, cuando van a recibir a Cristo. Entonces, hermanos, dice que mi madre estaba en un silencio, le veía triste. Entonces mi hermana le dice, mamita, le dice, tú sabes que en Cristo vas a encontrar la salvación. Y mi mamá dice que le miraba y le movía la cabeza. Y Cristo puede hacer cosas grandes por ti. Y lo único que tienes que hacer es una oración, hermana, mamita, le dice. Y recíbelo en tu corazón para que Él te pueda ayudar, Él te pueda sanar, Él pueda hacer cosas grandes en tu vida. Entonces dice, mi mamá comenzó a llorar, comenzó a lagrimear y le movió la cabeza, le dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Le dijo mi hermana. Y mi mamá le dijo, sí, le dijo. Sí, le dijo con la cabeza. Entonces mi madre no esperó más, mi hermana, y hizo la confesión, hermano. Hizo que se confesara, que se arrepintiera, que recibiera a Cristo, hermano. Mi madre recibió a Cristo, varones. Y después dice de 2 horas, hermano, casi 2 horas lloró mi madre. Era imparable el llanto que tenía mi madre. Yo no sabía las cosas. Muchas veces hay cosas que los hombres, los seres humanos guardamos durante tiempo. Nosotros no sabíamos hasta ese día que nos enteramos todas las cosas que había pasado con su vida de mi madre. Mi madre era una mujer que callaba tantas cosas, pero ese día que ella abre su boca, le dice muchas cosas a mi madre. Le dice, hija, le dice, yo te quiero decir algo. Te quiero pedir perdón para empezar, le dice, de todas las cosas que yo hice contigo, te hice daño. Mi hermana le dice, ¿de qué? Pues mamita, le dice, yo siempre te he querido, te he amado, hermano, yo te perdono, le dice mi hermana. Hijita, pero tú no sabes las cosas que me han pasado, le dice. Yo cuando tenía 15 años, cuando yo vine de Huánuco, le dice, llegué a la casa de un tío y mis primos me violaron. Fue un primo, me hizo un hijo, después vino el otro primo, me violó y me hizo otro hijo. Y eso carga yo llevo en mi corazón, no sé dónde están esos jóvenes, dónde están mis hijos, le decía. Y fue una sorpresa inmensa porque nunca habíamos sabido de todas esas cosas. Y hasta qué punto el ser humano guarda tantos secretos, tantas cosas que en ese día tan importante de su vida, que ella se arrepiente, le confiesa abiertamente y le dice esas cosas. Dios, yo sé que no pegó mucho tiempo. Dios dijo, yo me llevo a esta sierva. Y no pasó unos días que mi madre fallece. Entonces yo no me quedé contento con eso, hermano. Yo oraba en todas mis oraciones, decía al Señor, Señor, ¿dónde te llevaste a mi madre? ¿Dónde te llevaste a mi madre? Varón, Dios me responde al 1 año y medio, varón, de tanto pedirle al Señor. Un día, en un sueño, yo estaba con mi Biblia y veo que mi madre venía hacia mí y yo le señalo con el dedo, le digo, mamá, pero tú no estás muerta. Y mi madre se acerca y me dice, abriendo los brazos, me dice, no, hijito, yo estoy viva, yo estoy viva, yo estoy viva, me decía. Y en ese instante me desperté dándole gracias a Dios. Le decía, gracias Dios mío, gracias porque ya sé dónde está mi madre. Gracias Padre mío por tu trabajo, Señor, por todas las cosas que tú haces con los hombres.
Eso vincó mi vida espiritual en Cristo, amado hermano. Yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes contigo. Yo sé que el Señor sigue haciendo milagros en este instante. Aleluya. Yo sé que el hombre está sanando, Dios está sanando a los hombres. Yo sé que tú, si tú confiaras en Dios, si tú pusieras toda tu confianza en el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo sé que puede derruir todo poder de las tinieblas. Porque lo he podido comprobar, lo he podido constatar, amado hermano. Este no es un cuento, amado hermano. Esto es lo que el Señor hizo con mi vida. Y comenzó a hacer cosas grandes en mi vida, hermano. Hizo cosas inmensas. Si sigo, hermano, no vamos a acabar, pero comenzó a hacer el Señor cosas grandes. Salía de un problema, de otro problema. El Señor me iba poniendo paz en mi camino. Al día siguiente, después de las cosas que el Señor había sanado a mi madre, después del tercer día que yo había recibido a Cristo, la casa donde yo estaba viviendo, estaban a punto de desalojarnos. Y yo le decía por segunda vez al Señor en el altar, le decía al Señor, yo no sé qué voy a hacer, Señor. Yo no sé qué voy a hacer, Padre. Y tú sabes dónde estoy. No tengo dinero, Señor. No tengo plata, Padre mío. Mi esposa no tiene. Mis hijitos se van a quedar en la calle. Al día siguiente, hermano, después de haber orado, viene a visitarle un tío que no venía a tiempo, este tío, pero yo sé que era Dios, varón. Mira cómo las cosas maravillosas que hace Dios. Por eso yo le digo, su confianza esté plena en nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente vino este varón que era un comandante de la Fuerza Aérea, que era su tío de mi esposa. Viene y le dice, hijita, le dice, tú sabes que yo tengo una casa de verano allá en Ancón, en la ciudad de Lima, pero yo no lo he estrenado hasta ahora. Esa casa tiene 8 dormitorios, tenía una piscina adelante, todo envidriado desde el piso hasta el techo, alrededor de la piscina. Iba a poner un negocio porque él se quería trasladar para su jubilación en esa zona. Entonces él vivía en la vía militar en Lima. Entonces este varón quería trasladarse, por eso había planificado esa construcción, pero no había tiempo de ir a vivir. Pero unos días antes habían entrado a robar ciertas cosas. Entonces Dios había permitido todas esas cosas. Por eso yo les digo, hermano, que Dios te da cosas grandes sin haber hecho nada. Hermanos, y viene este comandante, le dice a mi esposa, le dice a su tío, le dice, ¿sabes, hija? Yo te propongo algo. Yo sé que Francisco está en problemas y que él va a estar de repente encerrado un buen tiempo, pero está haciendo sus papeles, sí, le dice tío. Entonces, tú decides. Si quieres irte para allá, ándate para allá. Yo no te voy a cobrar ni un sol. El agua y la luz yo lo pago. Y si tú estás de acuerdo, vengo en 2 días con un camión y llevamos todas tus cosas. Santo Padre, no lo podía creer. Bendito sea el nombre de Dios. El comandante con un familiar vino a recoger las cosas del preso. Santo Padre bendito. Todas las maravillas que hace Dios. Es hermoso, hermano. Y desde ese tiempo no faltaba pan en mi hogar. Desde ese tiempo, hermano, comenzaba el poder de Dios a manifestarse en mi casa. Yo me acuerdo un día, hermano, cuando el Señor estando ahí, hermano, ahí en oración, llamo a mi esposa y mi esposa me dice, le digo, hola mi amor, le digo, ¿cómo estás? Bien, mi amorcito, me dice. Le digo, ¿y qué vas a hacer hoy día? Ay, no sé, me dice, ya veré, me dijo, ¿qué hago? Ah, ya te vas a ir al mercado. Sí, pues, me dice, con 50 céntimos no sé qué voy a comprar ahí. Y eso partió mi corazón, hermano. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿Qué va a comer mis hijos? Decía, ay, mi hijo, pero ahí tengo unos pancitos que los voy a calentar con una agüita, les daré, me dijo. Yo decía, Dios mío, y ahora, mañana, pasado, Señor, ¿qué hago? Se acabó los víveres, Dios mío. Entonces, como Dios tiene el control de todo, hermano, ¿sabes qué? Se fue, me llaman a mí y me olvidé del problema, hermano. Vino el mediodía, me llamaron, recogí mi comida, porque ahí sirven paila, hermano. Recogí la paila, comí todo como a las 3 de la tarde. Me acordé de mi esposa, dije, Dios mío, yo he comido acá, me llenó la barriga y se habrán comido mis hijos, Dios mío. Dije. Entonces cuando la llamo a mi esposa me dice,
Le digo, hola, mi amor. Mi esposa estaba contenta. Le digo, ¿cómo estás? Me dice, oh, mi amor, mira, te voy a contar las cosas que ha pasado. Me dice, Santo Padre, la mano poderosa de Dios otra vez. El Señor quería darme tranquilidad. Dios quería que yo no me preocupara de las cosas. Que si tú creyeras con fe, hermano, las cosas van a ser hechas. Hermano, me dice, apenas tú colgaste ese rato, cuando tú me llamaste, me dice, me llamó una hermanita, porque mi esposa ya estaba yendo a la iglesia. Entonces me dice, me llamó una hermanita y me dice, hermana, me dice, estoy sola, ¿por qué no te vienes a mi casa? Ay, hermana, le dice, estoy con los chicos, vente con los niños, le dice. Entonces le dice, ya hermanita, entonces voy por allá. Sí, hermanita, para cocinar juntas. Ay, Dios mío, dice mi esposa. Yo dije, ¿ahora qué hago? Porque tengo 50 céntimos y me ha dicho para cocinar juntas. Entonces cuando llega a la casa de la hermana le dice, hermanita, dice, vámonos al mercado. Entonces cuando van a comprar las cosas, mi esposa le dice, no tengo. No, yo no te he pedido nada, hermana, le dice. Yo te estoy invitando. Así que dice que compró cosas, y compró víveres y compró cosas. Entonces regresaron a la casa, le dice, hermanita, yo tengo un sentir. Y le agarra y le da una bolsa de víveres. Le dice, hermanita, había comprado pollo, arroz, azúcar, fideos, leche, atunes, todo le entrega, le da una bolsa de víveres. Le dice, hermanita, le dice, esto el Señor ha puesto en mi corazón para darle. Y tome, hermanita, aunque sea poquito, le dice, le da 20 soles, hermano. Y me dice, eso no es todo. Eso no es todo, mi amor, me dice, santo Dios. Me dio también la olla de comida. Me dice, hermanita, en la noche no como, llévala para tus hijos, después me traes la ollita. Y hermanita, me dice, agradecida mi esposa, se va y dice que antes que tú llames ha llamado a mi abuela de Piura, me dice. Y mi abuelita de Piura, como tiene su negocio allá en Piura, tiene su chacra, le dice, hijita, te llamo porque te he mandado una encomienda. Te he mandado un saco de arroz, te he mandado fruta. Y dentro de ese arroz te he metido 1500 soles. Dice, santo Dios, le decía, bendito sea el Señor. Santo Padre, los milagros de Dios no cesan, hermano. No cesaba por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre bendito. El Señor hacía cosas maravillosas, hermano. Y decía, gracias, Padre mío. Decía, me daban la tranquilidad para seguir yo en el camino. Por solo haber creído en su nombre, nada más, amado hermano. Porque yo no tengo nada, hermano. Y le decía, gracias, Padre mío, por las cosas que hace. Entonces, hermanos, así Dios iba manifestando en mi vida. El Señor hacía que no me pasara nada. Llegué a ser un instrumento útil también dentro de la obra. Llegué a la Secretaría General, ayudaba, apoyaba a mis hermanos ahí para las cosas, para las campañas evangelísticas que se desarrollaban dentro del penal, hermano, donde usted de repente no conoce, pero en ese lugar hay muchos hombres de Dios, hombres que están clamando al Señor, hombres que viven en santidad, varón, hombres que están libres en el Espíritu. Y hay muchos que afuera están más presos de los que están adentro, hermano. Pero estos hombres fieles al Señor, varón, ungidos por el poder de Dios, hombres que han tenido experiencias más grandes que la mía, varón, hombres que han tenido otra experiencia, han sido arrebatados por el poder de Dios dentro del centro penitenciario, varón. Imagínate, también dentro de ese lugar, escuché la voz de Dios, hermano. Yo jamás pensé, hermano, poder haber escuchado su voz. Yo le decía, Señor, yo pensaba que todo el tiempo me ibas a hablar a través de la palabra. Y a veces pensamos nosotros que Dios no habla. Dios sí vive, Dios es un Dios vivo. Dios me habló por primera vez estando el día 10 de enero de 2012, no, de 2015, un 10 de enero, cuando Dios por primera vez en mi vida me habla, porque había un propósito grande. Y hay un propósito grande en la vida de los hombres, de los varones, hermano. Entonces, hermano, es cuando el Señor me habla por primera vez. Yo me encontraba en ese día, porque mi esposa vino, porque mi esposa no podía venir constantemente. Me venía a visitar cada 3, 4 meses. De tiempo en tiempo venía a verme con mis hijos. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me dice, quiero quedarme para el día de tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 13 de enero. Y era 10 de enero, día sábado. Pero el 13 de enero caía día martes.
Entonces me dice, el miércoles, yo quiero estar el mismo día contigo, me dice. Pide un permiso especial para poder ingresar. Ya, mi amor, le digo. Entonces, ese día 10 de enero, estando ahí, después que había almorzado ella, me echo a su costado y veo a mi hijito y los miro y entra una tristeza grande en mi corazón, una tristeza inmensa en mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿cuándo estaré con ellos? ¿Cuándo estaré con ellos? Sentí una pena en mi corazón, porque yo sentía que iba a estar mucho tiempo en ese lugar, pero no sabía las cosas que Dios iba a hacer conmigo. Y le decía, Señor, ¿cuánto tiempo estaré aquí? ¿Cuándo estaré viviendo con ellos? Tenía una pena inmensa, y esa pena se acabó en ese instante cuando escucho la voz de Dios que me dice, ten paciencia, me dice, espera un poco más. Esto tiene que pasar, me dijo con una voz muy débil, muy finita, muy hermosa, que yo lo sentí en mi corazón, dentro de mi mente y dentro de mis oídos. Y yo sentí esa voz que me dijo 3 veces, ten paciencia, me dijo, espera un poco más, esto tiene que pasar. Hermanos, cuando yo escuché esa voz, ya seguía llorando, pero ya no lloraba de tristeza, sino mi corazón se había convertido en alegría por haber escuchado a Dios. Decía, Dios mío, gracias, Señor, ahora te he oído, Señor, por primera vez en mi vida, Señor. Había oído a Dios lo que me decía. Sé que el Señor tenía otros planes conmigo, y yo pensaba irme antes, y me faltaban 9 meses. Entonces mi esposa me dice, mi amor, me dijo, ya no llores. Se dio cuenta que yo estaba llorando. Me dijo, no llores, mi amor. No, le digo, es que Dios me ha hablado. Le digo, Dios me ha hablado. Me dice, pero no llores. ¿Y qué te ha dicho Dios? No, le digo, lo que sucede es que tengo que esperar más tiempo, le digo, a que se acabe mi pena. Mi pena era de 4 años. Yo salía el 2015, pero en el mes de noviembre. Me faltaban 9 meses para que salga. Mi esposa me dice, la palabra que Dios le puso en su boca, me dijo a mí, mi amor, si te he esperado 3 años y medio, ¿qué son 9 meses? Me dijo. No te preocupes, mi amor, igual te voy a seguir esperando. Ten paciencia, me dijo, como dice el Señor, tranquilo nomás. Y puso una paz en mi corazón. Y le dije, gracias, Dios mío. Hermanos, para que el Señor se siga manifestando, hermanos, y el Señor tenía algo que encomendarme, hermanos. El Señor me encomendó algo grande para su pueblo, para su iglesia, hermano. ¿No? El Señor comenzó a mostrarme cosas, hermano, a través de los sueños, a través de visión. ¿No? Me comenzó a decir que Él me pedía que yo hiciera vestidura a mis hermanos, pero para que sean consagrados en espíritu, en santidad, que vivan en el temor. Y el Señor, sentí, Dios a través de un sueño, me levanta. Me dijo a mí en un sueño, me dijo, ¿no? Cuando yo estaba en un patio, en el sueño, habían 2 cordeles a la derecha y a la izquierda, habían 10 polos negros, y escucho también la voz de Dios que me dijo, lava toda esa ropa, porque pronto vas a ser levantado. Y cuando yo escuché esa voz, le dije, gracias, Dios mío. Yo me desperté a las 3:30 de la mañana a agradecerle a Dios. Decía, gracias, Señor, porque yo decía, Señor, ¿cómo me vas a levantar? Señor, ¿cómo vas a hacer conmigo? Yo sé que muchos siervos el Señor lo ha levantado. Yo sé que las cosas grandes, Dios, hay misiones que Dios está dando en estos tiempos, para encargo de su pueblo, para el crecimiento de su pueblo, amado hermano. Solamente hay que ser fiel al Señor, solo hay que perseverar en el camino del Señor, solo hay que caminar detrás de las pisadas del Maestro, amado hermano. No hay que descuidarse, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Estos tiempos son difíciles, hermano. Estos tiempos de pandemia, que el hombre cree que ya se acabó todo, que ya esta enfermedad no va a pasar, hermano, son para que se cumpla lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. El Señor dijo bien claro, por causa de los escogidos, el tiempo se acortaría, y si no, ni uno de ellos sería salvo. Amado hermano, yo le digo en esta hora, que estas señales, amado hermano, solamente lo podemos entender los que hemos sido revelados por el Señor, los que creemos realmente en el Señor, amado hermano. Y si creemos fielmente en su palabra, sabemos que estos tiempos, hermano, el Señor está muy cerca.
muy cerca. Y este pueblo debe dejar, hermano, de estar en una vida vana, en una vida mundana, en una vida cumpliendo las cosas de este mundo. Como dice el libro de Santiago, no te hagas enemistad contra Dios, porque Dios aborrece las cosas de este mundo. Y si tú te haces amistad con el mundo, dice, te haces enemigo de Dios. Entonces, amado hermano, no te hagas enemigo de Dios, amado hermano. Sigue fielmente lo que tú has creído. Si tú has creído en el Señor, amado hermano, síguele al Señor, amado hermano. No pongas en tu corazón cosas de este mundo, amado hermano, porque ya no somos de este mundo. Estaremos en este mundo, pero nuestro reino está allá en el reino de los cielos. Gracias, amado hermano. Espero que estas palabras, amado hermano, las manifestaciones de Dios en mi vida, Señor, de mi Señor, haya servido, hermano. Yo sé que te ha edificado. Yo sé que te ha dado esperanza para seguir creyendo en el Señor. De las cosas grandes que el Señor puede hacer en tu vida. Con muchos hombres, con mucha gente, amado hermano. Le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de este día por compartir esta palabra, ¿no? De las cosas grandes y de los problemas que a veces se nos presentan en la vida. Por más grande que sea, amado hermano, Dios los hace pequeños, amado hermano, porque Él no ve el presente, Él vive en el futuro. Él está mirando lo que tú vas a hacer más adelante, amado hermano, porque Él sabe que tú tienes que llegar al reino de los cielos. Y ese trabajo, amado hermano, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pues ese sacrificio, amado hermano, para llegar a ese lugar, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dios ya nos dio en arras, nos dio en adelanto el reino de los cielos. Ahora nos toca a nosotros trabajar en este reino, amado hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros, amado hermano. Que bendiga a estos varones, amado hermano, que sirven al Señor y que muchas veces hemos cerrado nuestros oídos al apoyo. Ellos trabajan incondicionalmente, amado hermano. Estoy siendo testigo, amado hermano, que son varones que han creído en el Señor, amado hermano, que creen que todavía hay hombres que pueden cambiar y no están haciendo nada con fines de lucro, amado hermano. Todo lo hacen para la obra de Dios, amado hermano. Y eso es lo más grande, hermano, que puede sentir el hombre en su corazón. Hay que tener así, hermano. Hay hermanos que así quieren trabajar, amado hermano. Hay hermanos que no están buscando el favor del hombre, amado hermano, porque han creído en el favor de Dios, amado hermano. Amén. Yo sé que Dios es grande. Dios dice paga, Él paga bien, Él no es deudor Gloria de nadie. Yo sé que Él cubre las necesidades de cada uno de nosotros. Así que no tengas temor, amado hermano. Cuando el enemigo venga a decirte que tú no puedes, es porque el enemigo teme que tú eres una mano poderosa. En la mano de Dios tú vas a hacer algo grande, amado hermano. Dios va a usarte como un instrumento grande, varón. No te sientas debilitado, no te sientas desanimado, amado hermano. Restablécete, amado hermano. Busca al Señor, ora constantemente, amado hermano. Vela en el Señor y vas a ver los resultados, amado hermano. Muchas gracias, amado hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros. Hasta otra oportunidad, amado hermano. Muchas gracias, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Fue el testimonio de nuestro hermano Francisco Casas. Cristo vive, Cristo vive.